seguir con la unidad número 3 y el tema 5.1. Em, Del tema 5.1, pues es básicamente enfocado a lo que se le denomina em, estructuras de mercado. Vamos a ver qué tipos de estructuras de mercado existen y pues lo referente al concepto de estructuras de mercado. Bien, como parte introductoria, la teoría económica clasifica los mercados de acuerdo con su estructura y de esta pues depende principalmente la cantidad de oferentes y demandantes, además de otros factores. ¿A qué refiere oferentes? Pues a lo que son las empresas que ofrecen un determinado producto o servicio en el mercado. Y demandantes, pues son todos los consumidores que compran algún producto o servicio. Como estructura de mercado, pues serán aquellas formas que puede adoptar la competencia. Se diferencian por el número de tamaño de los productores y consumidores en el mercado y el tipo de bienes y servicios que se comercian y el grado de transparencia de la información, por ejemplo, en relación a precios y las características de los productos. La estructura de mercado va a referir al número de empresas que hay en una determinada industria y su tamaño relativo. En sí, bueno, las estructuras de mercado, pues es la forma en la que las empresas, tanto las que ofrecen productos como servicios, pues participan en algún segmento del mercado o en algún tipo de sector. Por ejemplo, en el sector industrial, eh, cuántas empresas, o por ejemplo en el sector automovilístico. En el sector automovilístico, pues pertenece al sector industrial, pero por ejemplo, cuántos automóviles son producidos por determinadas empresas. Entonces, eh, ahí pues sería clasificar a esas empresas de acuerdo a la estructura que pertenecen, de acuerdo a la cantidad de empresas que hay o que están compitiendo en el mercado. Entonces, todas las empresas van a ocupar o van a pertenecer a una determinada estructura de mercado, de acuerdo a las características em, con las que deben de cumplir. Por ejemplo, em, estas empresas o cada una de las empresas pues van a pertenecer, como ya mencionábamos, a una estructura de mercado. Pero todas esas empresas van a tener barreras de entrada o de salida al mercado en el que pertenecen. Por ejemplo, les mencionaba el sector automovilístico. Hay otro tipo de industria, no sé, la de los alimentos, la de la farmacéutica, la industria minera. Entonces, ahí pues va a haber un sinfín de empresas que producen ese producto o algún determinado servicio que, pues, que pertenece a cada uno de los sectores. Entonces, alguna empresa que pueda o quiera ingresar al mercado automovilístico, al mercado farmacéutico, al mercado alimenticio, pues va a tener ciertas barreras de entrada a ese determinado sector. Es- Hay algunas barreras o se clasifican de acuerdo a ciertos indicativos. Por ejemplo, hay barreras naturales o hay barreras artificiales. También puede haber barreras económicas, legales u otro tipo de barreras. Esto va a depender, pues, dependiendo del sector al que pertenezcan.
En el caso de las barreras naturales, aquí pues son las empresas que producen un determinado producto o servicio en una región con determinados habilidades o determinados recursos. Hay ciertas empresas que producen un producto muy particular o que la región es muy particular de producir un producto específico y por lo tanto, pues esto se debe a las condiciones de recursos que se puedan ofrecer en ese entorno. Por ejemplo, hay países o hay regiones en nuestro país donde es muy característico la producción de un determinado producto. Por ejemplo, Colombia se caracteriza por producir café, entonces ahí estaríamos eh, teniendo una barrera natural para que otras empresas produzcan café con tanta facilidad como lo hace Colombia, esto derivado de las condiciones y recursos con las que se tiene. O en el caso de nuestro país, pues hay regiones donde pues se produce un producto específico, como por ejemplo em, el tequila. Es muy característico de la región de Jalisco. ¿Por qué? Porque están las condiciones y recursos ambientales y económicos para producir ese producto. Entonces, es ahí donde sería difícil que otras empresas a nivel internacional o a nivel nacional pudieran producir ese producto con tanta facilidad. Entonces ahí nos estaríamos enfrentando a una barrera natural o a que otras empresas produzcan ese producto tan fácilmente como lo hacen en determinadas regiones. Otra tipo de barrera a las que se enfrentan las empresas son las barreras artificiales. Aquí podría ejemplificarse como aquella que requiere una licencia estatal, que quizás pues no es tan fácil de obtener para producir un producto específico o algo, poder ofrecer un servicio. Aquí también pueden ser concesiones o asignación minera, en el caso bueno, de su carrera, ¿verdad? Em, Aquí esas barreras artificiales, pues ahí también hay sectores donde las empresas pues eh, tienen que acatar ciertos requisitos o cumplir con ciertos requisitos y acatar ciertas reglas de producción. Entonces, también pues ahí se enfrentarían a una barrera artificial para poder producir un determinado producto en ese segmento de mercado o en esa clasificación de mercado. Por ejemplo, aquí una barrera artificial en el caso, por ejemplo, de la industria farmacéutica. Hay pues ciertos requerimientos, ciertos requisitos con los que debe de contar una empresa para poder incursionar en el mercado farmacéutico. O en el caso de las mineras, ¿verdad? Que necesitan invariablemente pues la asignación o concesión para poder explotar los minerales. Entonces ahí las empresas estarían enfrentándose a un tipo de barrera artificial. Y pues también aquí entraría la parte pues, eh, aspectos legales, ¿verdad? Que serían, pues, permisos, patentes, etcétera. Y también las empresas se enfrentan a barreras de salida. Uno es a barreras de entrada, o sea, para poder producir y comercializar un determinado producto. Y otro
sería que las empresas pues también se enfrentan a barreras de salida. Aquí pues son de tipo económicas, legales, entre otras. Económicas, pues a lo mejor altos costos de salida para dejar de producir, quizás préstamos también que puedan llegar a tener las empresas. En aspectos legales, pues quizás el cumplimiento o requerimiento de poder concluir un determinado contrato. Otras pues pueden ser activos especializados, maquinarias, etcétera. Y aspectos también emocional, ¿verdad? De que a lo mejor es una empresa familiar o con alguna determinada historia. Entonces, bueno, esos son los tipos de clasificación de barreras a las que se enfrentan todas las empresas al momento de incursionar en un mercado. ¿Qué tipos de estructuras de mercado podemos encontrar o a cuáles las empresas mm, pueden incursionar o a cuáles pertenecer? Uno sería la competencia perfecta y otra la competencia imperfecta. Que en la competencia perfecta, bueno, ahí pues no hay diferenciación del producto, por ejemplo. Es fácil de entrar y salir a la industria, hay información acerca de los precios, etcétera. En el caso de la competencia imperfecta, pues aquí es donde las empresas pues sí tienen que participar y utilizar estrategias adecuadas para poder em, producir y comercializar el producto. Hay algunos tipos de competencia imperfecta, como es el monopolio, la competencia monopolística y el oligopolio. Vamos a ver en qué consiste estos tipos de estructuras de mercado. Todos los mercados dependen de lo que sería pues la cantidad de empresas que existen en él, ¿verdad? O en el sector al que pertenecen, ¿verdad? El sector textil, el sector de alimentos, etcétera. Existe pues también gran cantidad de compradores, suministran las empresas del mercado productos iguales o intercambiables indiferentemente. También pues es fácil ingresar al mercado o hay determinadas barreras, así como lo mencionábamos. Hay un determinado número de oferentes y demandantes, o sea, productores y consumidores. En el caso de la competencia perfecta, ¿qué características tiene este tipo de estructura de mercado? O las empresas a las que pertenecen a este tipo de estructura de mercado deben de cumplir con lo siguiente. ¿Qué características? Bueno, la competencia perfecta surge cuando ningún comprador o vendedor tiene poder de mercado, es decir, que no tiene ningún margen de influencia sobre el precio. Se le denominan empresas tomadoras de precio porque adoptan o utilizan el precio del mercado de su producto. Un mercado en el cual las empresas en la industria no tiene ventaja sobre los nuevos participantes o las nuevas empresas que se van añadiendo a ese tipo de sector. Em, Los nuevos participantes potenciales y las empresas y compradores están informados acerca del precio y del producto de cada empresa, es decir, de precios y del producto de la competencia. También surge si la escala eficiente mínima de un solo productor es pequeña en relación a la demanda del producto o del servicio. Aquí significa que entonces, como hay muchas empresas, que participan en esta estructura de mercado, pues la producción o la venta que hacen pues es mínima en comparación con todas las empresas que existen en el mercado y con lo que se comercializa. Entonces, esta empresa pues produce poco en relación a la industria a la que pertenece.
También, si la escala eficiente mínima de una empresa es la cantidad más pequeña de producción a la que el costo promedio o a largo plazo alcanza su nivel más bajo. Es decir, que el hecho de producir ese producto, como hay muchas empresas, pues puede ser que lo lleguen a producir a muy bajo costo y que pues sea el costo promedio del costo de producción en relación a las otras empresas. ¿Qué otras características tiene la competencia perfecta? La existencia pues de una gran cantidad de oferentes y demandantes en ese sector, un producto homogéneo, es decir, no se diferencian entre sí. O sea, que todos pueden llegar a que los productos o servicios sean pues iguales. Hay muchas pequeñas empresas que venden productos idénticos y son demasiado pequeñas en el conjunto de la industria para poder influir en el precio. Entonces, como hay mucha competencia, pues no pueden establecer su propio precio, deben establecerlo con base a los precios de mercado y de las otras empresas. Hay muchos compradores, no hay restricciones para entrar a la industria. Los vendedores y compradores están informados acerca de los precios de los productos. Las empresas establecidas pues no tienen ventaja con respecto a las nuevas que se van incorporando a este sector. ¿Qué tipos de ejemplos podemos tener en competencia perfecta? Eh, bueno, ahí vienen algunos tipos de empresas o de sectores a las que se pueden incorporar algunas empresas, ¿verdad? No sé, la pesca, los abarrotes son muy característicos de competencia perfecta. Sobre todo también toda la producción agrícola, porque son productos, pues, por ejemplo, un tomate puede ser igual a otro, entonces ahí puede haber muchos productores. Y entonces también hay muchos compradores. Entonces, pues básicamente como ejemplos, pues podrían ser de este tipo de productos, ¿verdad? Procesamiento de madera, fabricación de papel, manufactura de vasos, bolsas de plástico, totalmente igual a las que producen otras empresas, servicios de jardinería, plomería. O sea, son productos en los que no, pues hay distinción alguna, ¿verdad? Que a lo mejor no es un producto mejor que otro o que sea más caro que otro, o sea, que prácticamente pues son iguales. Bien, otra estructura de mercado de competencia imperfecta es el monopolio. El monopolio, pues también considerada como, bueno, en el mercado se le considera a una empresa que ofrece un único producto o un único servicio. Entonces, esa empresa es la única que va a dominar todo el mercado de este producto. No debe o no tiene competencia. Entonces, va a ser la única que ofrece el producto. ¿Alguna otra definición de monopolio? Pues es la situación del mercado en la que un vendedor o productor es el único que se encarga de explotar el bien o servicio. También se entiende como una situación de privilegio o fallo de mercado, ya que dicho productor pues posee un gran poder en este producto y una sola organización pues controla todo el comercio con otro país o área geográfica. Cuando existe un monopolio en un mercado, solo hay una empresa capaz de ofrecer un producto o servicio que no cuenta con sustitutos. Entonces, no hay competencia, no hay productos o servicios sustitutos en el mercado. Es la única que ofrece el producto o servicio y también pues controla todo el mercado. Lo hace aquí, pues sí, a diferencia de otras estructuras de mercado, aquí sí puede tener control en cuanto al precio que va a tener su producto en el mercado. Entonces, puede influir en esa decisión.
¿Qué otras características tiene el monopolio? Tiene lugar cuando el mercado sufre lo que se le denomina competencia pues imperfecta, porque pertenece a, a este tipo de estructura. Esta ocurre cuando hay productos o servicios que pueden sustituir al producto o servicio sobre el que se forme el monopolio. De esta forma, los consumidores que desean adquirir el bien solo pueden acudir al monopolista y pues deberán aceptar las condiciones que éste imponga. Bueno, por ejemplo, ya mencionábamos en alguna de las clases que los mercados pueden ser por regiones. Entonces, por ejemplo, en el país el país se puede clasificar por regiones. Entonces, ¿en qué región puede haber un monopolio? ¿En el centro, en el sur o en el norte del país? Entonces, habrá empresas monopólicas que dominen el mercado por regiones. Y así sucede también a nivel internacional. Habrá empresas que dominen el mercado de una determinada región o incluso pues a nivel internacional o nacional. En el caso de nuestro país, por ejemplo, han existido grandes monopolios. Por ejemplo, Telmex, que pues es la única que ofrece el servicio de telefonía a través de fibra óptica. Por ejemplo, en algún momento fue Pemex, que también era la única que ofrecía, la única empresa que ofrecía pues un determinado producto, ¿verdad? Y hoy en día pues se tiene como monopolio la Comisión Federal de Electricidad, pues es la única que ofrece el servicio. Entonces, eh, a nivel nacional, pues podemos deducir eso, pero también hay empresas que dominan el mercado a nivel internacional. También aquí hay que considerar que se le puede considerar un monopolio a aquellas que dominan el mercado o las que venden más en un determinado producto, ¿sí? ¿Qué otras características tiene el monopolio? Bueno, mencionábamos que es el único productor o vendedor del producto. Los consumidores se encuentran con un único producto en el mercado y que además pues es ofrecido por un solo vendedor. El producto o vendedor puede influir sobre el precio y la cantidad de mercado. Esto se produce ya que no existe competencia en el mercado, por lo que la empresa oferente puede actuar sobre el precio en función de sus intereses. No existen bienes sustitutos. En este caso, el consumidor no puede elegir un bien sustituto que le reste poder de mercado a la empresa monopolística. Entonces, dominan el mercado, es un único vendedor, no hay sustitutos y pueden establecer el precio que más le parezca en función de los intereses de la propia empresa. Y pues los consumidores estamos a expensas del precio que establezca el monopolio. ¿Qué otras características tiene el monopolio? Las barreras de entrada son muy grandes y pueden ser de varios tipos. Como es la única, pues no se permite la entrada de otras empresas, ¿verdad? Bueno, en ocasiones, o es difícil, ¿verdad? En ocasiones sí se podría, pero es difícil acceder a un mercado donde una empresa pues domina y es la única. Cuando otras empresas intentan acceder a un mercado en situación de monopolio, se encuentran con una multitud de impedimentos. Este tipo de impedimentos pueden ser gubernamentales, economías de escala o de la propia empresa que domina el mercado, entre muchos. En ocasiones, bueno, la mayor parte de los monopolios a nivel internacional, pues tienen que ver
con la parte gubernamental, como por ejemplo es en nuestro caso, la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Donde el gobierno de alguna forma influye en la decisión de poder proveer este servicio en nuestro país. O bien también eh, cuando se enfrentan economías de escala. Esto significa que son empresas que producen a muy bajos costos y que producen bastante ese producto o ese servicio. Eh, Cabe destacar que las barreras de entrada pues también son principalmente de tipo legal, tecnológico o relativas a los recursos naturales, como ya mencionábamos, que es eh, característicos, esos recursos naturales son característicos de alguna determinada región geográfica. Otro tipo de estructura de mercado es el oligopolio. Al mismo modo que la competencia monopolística se encuentra entre la competencia perfecta y el monopolio. En un oligopolio, todas las empresas podrían fabricar un producto idéntico y competir solo en el precio, o bien fabricar un producto diferenciado y competir en precio, calidad de productos y marketing. El oligopolio, pues, es una estructura de mercado en la que hay barreras naturales o legales que impiden la entrada de nuevas empresas y el número de empresas que compite, pues, es pequeño. Aquí el oligopolio se caracteriza porque pueden ser dos o más empresas la que dominan el mercado de una determinada región geográfica, ya sea igual a nivel nacional, a nivel internacional o a nivel local incluso. Entonces, bueno, aquí el ejemplo pues es de estas dos empresas de alimentos, donde pues son muy pocas las que ofrecen el producto diferenciado, bueno, es el mismo producto, pero aquí lo esencial y característico de un oligopolio es que esas empresas van a competir por el precio, por la calidad de productos y el marketing que puedan llegar a utilizar. Entonces, dependiendo de lo que utilicen, pues es la forma en la que van a competir y poder ganar más mercado o poder vender más. ¿Qué otras características del oligopolio existen? Las barreras naturales o legales a la entrada de nuevas empresas a una industria pueden crear un oligopolio. El número de empresas en el sector pues es pequeño, existen muy pocas. Como existen barreras a la entrada, el oligopolio consiste en un pequeño número de empresas, cada una de las cuales pues controla la gran participación del mercado. Estas empresas son interdependientes y se enfrentan a la tentación de cooperar entre sí para aumentar sus utilidades en conjunto. Entonces, aquí bueno, algunas empresas que participan en algún oligopolio, pues pueden también influir en los precios de sus productos, pueden utilizar estrategias mercadológicas, pues agradables para el consumidor, no sé, en relación a la marca, en relación a la calidad del producto, al precio. Entonces, pues como es pequeño el segmento de mercado, pues pueden llegar a influir en relación a esos aspectos, ¿verdad? Que puedan elegir y tomar decisiones en relación a esos aspectos para que puedan dominar el mercado y vender más. Entonces, el oligopolio, pues es la participación de pocas empresas en el mercado, ¿sí? O sea, que son muy pocas las que ofrecen el producto o el servicio. Bueno, pues hasta aquí terminaríamos este tema sobre lo que son las estructuras de mercado. Y bueno, mencionar también que hay otros tipos de estructura de mercado, pero bueno, de acuerdo
al temario que así no lo marca, ¿verdad? Pero considérenlo también como una información importante, que no nada más son estas estructuras de mercado a las cuales se deben ajustar todas las empresas que producen un producto o un servicio. Saludos y que estén bien. Nos vemos en la próxima sesión.